Bienvenido a esta historia, El Conde de Montecristo. Autor de esta historia, Alexandre Dumas, en colaboración con Auguste Maquet. Año de publicación de 1844-1846 tipo serie, y en el año 1846 fue recogido en un libro. En este libro se cuenta la historia de Edmond Dantes, un joven marinero que es falsamente acusado de traición, encarcelado durante años en la isla prisión del Château d'If, donde conoce al sabio monje Abbé Faría. Esta historia es una interesante reflexión sobre cómo el poder y el dinero pueden cambiar a una persona. Faría, al convertirse en el Conde de Montecristo, no solo busca recuperar lo que perdió, sino que también se enfrenta a las traiciones que lo llevaron a su prisión. ¿Hasta qué punto puede la venganza ser justificada? A veces, el deseo de justicia puede consumirnos, transformando nuestra esencia. Este relato nos invita a pensar sobre nuestras propias luchas y cómo respondemos a las traiciones en nuestras vidas. Al final, ¿vale la pena buscar venganza? ¿O es mejor encontrar un camino hacia la redención y la paz interior? Es un dilema profundo que todos enfrentamos en algún momento. Capítulo 1. La llegada del faraón a Marsella. Aquí comienza esta fascinante historia de intrigas y aventuras. El navío faraón, el capitán está a los mandos con su navío ya moribundo, navega hacia el puerto de Marsella bajo un cielo plomizo. Edmond Dantes, primer oficial, debe de tomar el mando. El joven primer oficial Edmond Dantes asume el mando tras la muerte del capitán Leclerc, guiando hábilmente el barco y salvando a la tripulación y la carga. En febrero de 1815, el barco mercante Faraón llega al puerto de Marsella después de 3 meses cruzando el Mediterráneo. Monsieur Morrel, dueño del navío, lo felicita y le revela que planea nombrarlo capitán permanente. El ascenso de Dantes provoca la envidia de Danglars y la desconfianza de otros que quieren verlo caer. Mientras tanto, Edmond Dantes planea casarse con Mercedes, su prometida de toda la vida. Lo idílico se mezcla con tensiones ocultas, rumores, ambiciones, conspiraciones que comienzan a entretejerse. Este capítulo marca el punto de partida de la tragedia y la prosperidad de Edmond Dantes y pone en marcha la maquinaria de su destrucción. Monsieur Morrel, ya en tierra firme, confirman que Dantes será nombrado capitán permanente, lo que despierta miradas cargadas de envidia. Danglars, el supercargo, cuchichea en los muros del muelle y Caderousse observa desde la sombra. Dantes sueña con su prometida Mercedes mientras las campanas del puerto repican. Pero hay secretos que se mueven bajo la superficie. Cartas interceptadas, alianzas ocultas, razones políticas que podrían destruir todo su futuro. Ese día no solo celebran su ascenso, sino que se plantan las semillas de una traición letal. Dantes sonríe al crepúsculo sin saber que el brillo de su estrella comenzará ya a oscurecer. Capítulo 2. La traición de los amigos y la prisión injusta. El brillante futuro de Edmond provoca que Danglars, Fernand y Caderousse conspiren contra él. Danglars redacta una carta acusándolo de ser bonapartista al padre Villefort y entrega el manuscrito al fiscal Villefort, aunque Villefort descubre que la acusación compromete a su propio padre si la denuncia prospera. Fernand, enamorado de Mercedes, añade su sombra al complot. Caderousse mira sin actuar y Villefort, en su deseo de ascenso, usa esa carta para sellar la caída de Edmond, sin importar que la acusación lo comprometa también. Decide ocultar la verdad y usar la acusación para avanzar su carrera política, condenando a Edmond sin juicio. Al día siguiente de su compromiso, Edmond Dantes es arrestado y llevado a interrogatorios injustamente. Su inocencia no es escuchada y todos los derechos son ignorados. Mercedes queda en shock y su madre llora y el anciano padre del joven pierde la esperanza. Mercedes llora en silencio y su madre murmura plegarias y el padre de Edmond envejece de solo verlo partir. El joven es trasladado al sombrío Château d'If, una prisión insular donde el mar ruge como anuncio de un destino implacable. La traición no advierte, se desliza, Edmond es trasladado al Château d'If, prisión de la cual ningún prisionero ha escapado jamás. Su caída es precipitada, completa y cruel. Capítulo 3. El descubrimiento del secreto en el Château d'If. Edmond despierta en una celda fría, con los muros oprimidos y en el silencio de una prisión solitaria. Los años pasan sin más compañía que el eco de su soledad, mientras Edmond Dantes sufre en aislamiento absoluto en su celda de la isla prisión, donde los días y noches y ya sin nombre.
cuando Dantes, donde ya lleva tiempo en las mazmorras del Château d'If, aislado y derrotado por la desesperanza, comienza a escuchar ruidos extraños detrás de los muros, golpes, raspados, susurros, cree percibir que alguien excava un túnel, en la pared vibra débiles ecos. Con el paso de los días, las perforaciones se aproximan hasta que, en una noche oscura, Dantes oye una voz y dice: ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? El hombre al otro lado responde con voz temblorosa: Abad Faria dice que es un prisionero. Edmond Dantes responde: yo también. En ese momento, el muro entre sus celdas cede ligeramente, descubriendo que un sacerdote que está prisionero ya hace tiempo. El sacerdote Abate Faria, desde su celda, cavó accidentalmente un túnel que conectaba con la de Edmond Dantes. Dice: esto algo increíble, ¿no? Reconoce en Dantes a un espíritu noble, merecedor y digno de su confianza. Desde ese instante establecen contacto secreto, pasan mensajes, comparten alimento y conocimientos. Faria se convierte en mentor y le enseña historia, idiomas, ciencias, filosofía. E incluso le desvela que su propio encierro guarda un propósito y un tesoro oculto en la isla de Montecristo. Dantes no solo encuentra en Faria un amigo, sino también la clave para convertir su dolor en sabiduría y su prisión en una oportunidad. El encuentro sucede de forma periódica y el muro que separa se convierte en puente de comunicación. El paso de las noches, mientras el viento golpea los barrotes y la oscuridad pesa como los años pasados, nace un vínculo que cambiará todo destino. Faria, un prisionero viejo y sabio que ha sido enterrado vivo por sus enemigos, le sigue enseñando cultura, matemáticas, ciencias, historia y lengua. Gradualmente, Edmond descubre que Faria y le cuenta el secreto de un tesoro inmenso enterrado en la isla de Montecristo. Faria le revela el mapa, las coordenadas y la ruta para encontrarlo. Tras los años de estudio y planificación, Edmond se transforma internamente. Deja de ser un marinero para convertirse en hombre de pensamiento, conocimiento y ambición. Deciden entonces realinear un último esfuerzo. En vez de seguir hacia el centro de la isla, excavarán hacia el muro exterior de la prisión, hacia el mar abierto. Con un cuchillo y una cuchara cavan de madrugada tras madrugada, rompen piedra húmeda, sostienen linternas, susurran con voz contenida, imaginando la libertad al otro lado de la roca. El joven observa al anciano con admiración y temor, feroces golpes, sudor en la frente, el eco del túnel repite promesas y miedo. Los meses pasan, las vetas de agua gotean, las paredes se estrechan, la roca se vuelve más dura. Faria, ya mayor, sufre catalepsias, debilita sus brazos y su voz tiembla cuando dice: no sé si podré ver la salida. Pero el joven lo anima: lo haremos juntos, no nos rendiremos. Él responde con una sonrisa triste: lo haremos, pero quizá ya no lo veré. Entonces, una noche inesperada, el techo del túnel se derrumba. El joven que estaba detrás logra apartarse hacia atrás, pero Faria no. Las piedras lo aplastan parcialmente. Su voz flaquea: ve tú, encuentra el tesoro, haz justicia, susurra con sus últimos alientos. El túnel queda bloqueado, la luz de la vela se aleja. Faria muere en los brazos del joven. El joven se queda solo, el plan incansable, la dirección correcta. La meta queda lejos, el compañero perdido, mientras lo tapa, lo envuelve en calma. Comprende que debe continuar sin Faria. La muerte del monje abre su camino. Ya solo podrá escapar solo de la prisión, sino que heredan un legado, un mapa y una promesa de libertad. Cuando Faria muere a causa de un derrumbe en su túnel, deja a Edmond como heredero intelectual de su misión de escapar y reclamar el tesoro enterrado. La semilla de la venganza ha sido plantada en su mente. Capítulo 4. La fuga audaz y la isla del tesoro. Edmond Dantes, impulsado por el legado, trama su escape. Observó años atrás el rito de los muertos en el Château d'If. Consiste en meter el cadáver en un saco, atándolo un peso de cañón al saco y lanzarlo al mar, que es el cementerio del castillo, es el mar. Aprovechando la muerte de Faria, Edmond intercambia su lugar con el cuerpo del difunto sacerdote. Entonces ideó un plan audaz y coloca el cuerpo de Faria en su cama de su celda de Edmond Dantes. Abre discretamente el saco mortuorio con un cuchillo que le dio Faria y se mete dentro del saco y finge ser el cadáver. Cuando llega la noche en que lo transportan, los carceleros se llevan el saco pensando llevar al muerto a la fosa, que es la mar. Dantes
Oculto en la mortaja, siente el peso del cañón atado a sus pies, el vaivén del cuerpo sobre la quilla, el frío del viento marina que anuncia el escalo, y logra ser lanzado al mar envuelto en mortaja funeraria. Entonces, cuando lo lanzan al mar, rompe su envoltura y emerge al agua con esfuerzo y esperanza. Así evade la vigilancia de los guardias. En la noche, emerge del paquete, nada lejos, y rescatado a la mañana por un barco de italianos, al día siguiente por un barco de contrabandistas. Dantes, transformado en otro hombre, escapa de la isla prisión. Así, cambia su destino al cambiarse por el difunto Ave Faría y conquista su libertad, la primera gran hazaña de su transformación en el Conde de Montecristo. Con sutileza y sin revelar su plan, Edmond logra escapar con ellos. Luego, cuando llega a la orilla el Montecristo, coge un bote y va al lugar indicado en el mapa y descubre un tesoro inconmensurable: oro, joyas, títulos y riquezas acumuladas durante siglos. Con esos medios, Edmond se transforma. Ya no es un prisionero injustamente encerrado, sino un hombre con poder ilimitado para rehacer su destino. De una isla olvidada o prisión a magnate oculto, aquí nace el Conde de Montecristo. Capítulo 5. El regreso como Conde de Montecristo. Edmond, ahora rico e influyente, adopta el título de Conde de Montecristo. Regresa a Francia con apariencia elegante, modales refinados y misteriosa aura. Se infiltra en los círculos aristocráticos, mueve sus hilos con discreción y comienza a observar a aquellos que lo traicionaron: Danglars, Fernand, Villefort. Aprende sus puntos débiles, sus secretos ocultos, sus vicios. A través de identidades secretas y alianzas discretas, comienza a sembrar astutas trampas de reputación, finanzas y amor. Mientras tanto, ayuda con discreción a los silenciosos aliados que lo apoyaron en su caída, recompensando la lealtad. Su venganza no es precipitada, es planeada, medida, técnica. Capítulo 6. El esplendor del nuevo noble y su entrada en sociedad. El Conde de Montecristo irrumpe en la alta sociedad de París con palacetes, lujo, invitados selectos, reputación misteriosa. Sus actos filantrópicos, su porte elegante y su generosidad cautivan a la élite. A través de fiestas, donaciones y apariciones calculadas, gana aliados y confianza. Al mismo tiempo, monta diferentes disfraces. Abate un empresario extranjero, hombre de negocios, para acercarse a sus enemigos sin levantar sospechas. Sus recursos financieros y su conocimiento le permiten quebrar las fortunas de Danglars, sembrar intrigas sobre Fernand y manipular la justicia contra Villefort. El conde se convierte en un titán invisible que obra detrás de cortinas. Capítulo 7. La meticulosa venganza contra los traidores. Uno por uno, Edmond empieza sus ataques. A Danglars lo arruina financieramente mediante préstamos falsos, especulaciones y deuda. A Fernand lo acusa de crímenes de guerra, conspiración y deshonra ante la princesa Mercedes. Villefort ve cómo su carrera política colapsa al revelarse sus crímenes, su corrupción y sus decisiones injustas. Cada golpe está diseñado para herir el orgullo, destruir reputaciones y provocar remordimientos. Sin embargo, Edmond siente el peso moral. Su justicia se entrecruza con venganza, y la línea entre redención y crueldad se vuelve borrosa. Mientras sus enemigos se arruinan, él permanece aparentemente impasible. Capítulo 8. El juicio moral del poder y sus consecuencias. El conde descubre que la venganza tiene un costo. Heridas colaterales, personas inocentes atrapadas en los planes, culpables que caen en locura, alianzas rotas. Se enfrenta a dilemas morales. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia? ¿Es legítimo jugar con la vida de otros para reparar la propia? En su búsqueda, Edmond salva vidas, perdona pecados, eleva a quienes merecían justicia, pero también ve cómo los traidores sufren no solo por él, sino por sus propias elecciones. En esta etapa, el conde no es solo agente de venganza, sino juez interno, renovador moral y arquitecto de destino. Se ve transformado por lo que ha hecho y por lo que aún puede hacer. Capítulo 9. El perdón, la redención y la libertad interior. Tras ejecutar su venganza, Edmond se enfrenta al acto supremo: perdonar. Deja que algunos enemigos vivan con su vergüenza y dolor. Perdona a Mercedes cuando ella suplica piedad para su hijo y libera a aquellos que lo ayudaron entregando recompensas. Evita la muerte cuando es posible. Reconoce que su alma no sanará con sangre, sino con misericordia.
Acompaña a los jóvenes enamorados, respalda amores sinceros, rectifica injusticias ocultas. Finalmente comprende que la justicia sin compasión produce monstruos y que su verdadera victoria no es destruir enemigos, sino librarse del rencor. Se desliga del papel de ejecutor y rescata su humanidad. Capítulo 10. El legado del conde y el fin de una odisea. El final llega con paz interior. Edmond abandona París, reparte su legado en secreto, se despide de aliados como Haydée y pone rumbo hacia un nuevo horizonte. Deja una carta a Mercedes, espera y ten esperanza, le mot final en la obra. Se aleja en un barco junto a Haydée con la convicción de que su viaje no fue solo venganza, sino transformación. Los que vio como monstruos ahora viven con su dolor, la sociedad se reconfigura. El príncipe del mundo, nadie lo ve, continúa su camino lejos del odio. El conde desaparece dejando solo ecos de su nombre y una enseñanza clara: el verdadero poder es el que libera, no el que somete. Reflexión finales de esta historia: la travesía de Edmond Dantes, de navegante inocente a prisionero, de prisionero a vengador y finalmente a hombre redimido, nos enseña que el verdadero poder no reside únicamente en la riqueza, la venganza o la apariencia, sino en el dominio de uno mismo. A través de su historia descubrimos que el sistema de justicia humana es falible, que la identidad puede transformarse y que el deseo de revancha, por muy legítimo que sea, puede cegar el corazón. Sin embargo, el mensaje más profundo es quizá el que Dantes pronuncia al final: esperar y tener esperanza. Porque la sabiduría humana descansa en estas dos palabras, wait and hope, que invitan a la paciencia, al crecimiento interior y a la fe en algo más grande que nosotros mismos. Al final, no es solo la derrota de los traidores lo que nos conmueve, sino el renacer de un alma que comprende que el perdón libera más que el castigo, y que la libertad auténtica no se compra con oro, sino que se conquista desde el interior. Mi despedida, donde la venganza y las traiciones te pueden transformar en un monstruo o en una persona mejor. Si esta historia te ha movido, comparte este video con alguien que ame las grandes aventuras literarias. Suscríbete al canal y pulsa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de clásicos que inspiran, enseñan y emocionan. Nos vemos en el próximo viaje y recuerda siempre esperar con esperanza.